Hay más gente conectándose, entonces, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas nuevamente a enseñarnos de Profe. Su servidor Juan Carlos Naranjo comparte con ustedes esta segunda, o la parte 2 de la ponencia em, de estrategias didácticas para la enseñanza de los estudios sociales y la educación cívica. Em, Esperando que se encuentren muy bien. Hoy vamos a tener una sesión de trabajo, espero, bastante interesante. Complemento a lo de la sesión pasada, vamos a dividirlo en tres momentos. Bueno, yo voy a terminar un poquito la presentación de la semana pasada y, valga la redundancia, haciendo una exposición de las primeras dos estrategias didácticas. Después, las compañeras Daniela y Paola nos van a presentar cinco técnicas, cinco estrategias didácticas que ellas trabajaron en su tesis, que hablando con ellas en estos días, si recuerdo bien, ellas les van a contextualizar un poquito. Es una tesis, creo que nos puede aportar mucho su trabajo, por eso las tenemos acá, porque fue una tesis de transición entre el plan viejo y el plan nuevo. Entonces ahí ellas nos van a ampliar un poquito eso. Y a eso de las 5:30 se nos conectará otro estudiante que hizo tesis también con nosotros, donde se nos va a presentar lo que es la cartografía social como estrategia didáctica. Ellos lo trabajan para proyectos de cívica. Entonces, al final vamos a tener una tarde con 8 estrategias didácticas. De esas 8, ustedes escogen una, la que más les llama la atención, la que menos conocen, ojalá. Y la idea es que a partir de hoy tienen unas semanitas para hacer su propuesta, tratar de aplicarla. Sé que vamos a tener que correr un poquito ahí por el tema de las vacaciones, para que sea significativo y evaluarlo. Entonces vamos a ver cómo nos va con esta propuesta. Y sin más, entonces, pues yo quería compartir con ustedes un detalle antes de entrarle al tema como tal de la presentación. Hoy, de hecho, parte de la mañana tarde estuve enfocado en el tema de el pago del curso y quería que apunten esta plataforma, este enlace, se los voy a poner, ucrenlinea.com. Los voy a poner ahí en el chat de, de Zoom. Eh, Les voy a mostrar así rápidamente. Todavía no, el nuestro no está porque se tarda unas 2 semanas, tal vez antes. UCR, y así lo van conociendo. UCR en línea.com es una página donde están una serie de ofertas de cursos de formación continua, ¿verdad? O bueno, que ofrece la universidad. Entonces ahí les va a aparecer el enseñarnos, ¿verdad? En nuestro curso. Y ahí entonces ustedes, digamos, nada más voy a abrirles acá, digamos, aquí está de forma, ¿verdad? Ustedes llenan los datos y cuando ustedes le dan agregar al carrito, una vez que completan sus datos, ya ustedes de esa forma hacen su pago, el pago de la cancelación del curso. Hemos hablado de 10.000 colones. En realidad lo que tienen que pagar son 10.200 porque va el IVA y la U cobra un 2% de IVA, entonces son 10.200, son 200 colones de más de IVA. Entonces cuando ustedes le dan acá agregar el carrito, hipotéticamente que ya este sea el curso, en, ustedes le dan agregar al carrito y ya de esa manera quedan matriculados. Estamos proyectando que el pago, esperemos, eso ya no depende de este servidor, pero estamos proyectando que el pago de este curso se estará efectuando alrededor del 18 de julio, es decir, casi que terminando. Estamos terminando este y empezando el otro. El otro sí lo vamos a pagar ya eh, con, al inicio del puro curso, porque ya lo vamos a tener todo listo. Entonces, repito la forma como lo vamos a pagar. Ustedes se vienen a UCR en línea, buscan, digamos, va a ser este mismo logo el que está detrás de, ¿verdad? El enseñarnos.com. Ahí se les pone un poquito el detalle, ustedes le dan ver, completan, es como completar el formulario inicial. Y una vez que lo formulan, le dan acá agregar al carrito y ahí les aparece las formas de pago. Pueden hacer pago
Perdón, aquí estoy hoy en mi casa, entonces estoy con mis hijas, ahí me disculpan. Entonces ahí les aparece formas de pago, pueden pasar con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, distintas maneras, por eso queremos utilizar esta porque les facilita mucho el no tener que desplazarse a un banco para poder hacer su pago. Entonces, ahí yo incluso más adelantito les puedo hacer un videito más pequeño cuando ya les aparezca y se los pongo para que poder compartir. ¿Alguna pregunta de eso? Entonces, nada más insisto, la página es UCR en línea. Entonces, ahí buscan el curso, llenan los documentos, le dan ver carrito y así les aparece. ¿Algún detalle de eso, compañeros? Compañeras, ¿estamos bien? Sí. Muy bien, para no atrasar a las chicas, yo nada más quería retomar, tipo quiz, perdón, no mentiras. Em, la semana pasada habíamos hablado un poco de la fundamentación teórica, ¿verdad? Entonces, habíamos estado indagando sobre, bueno, qué es lo que tenemos que enseñar, qué es lo que se enseña. Y según incluso, ¿verdad? El nuevo programa del ministerio, el que tenemos, ¿verdad? Planteado, está el tema de las habilidades. Y rescatando un poco lo que son las tendencias actuales, las principales habilidades de la historia ligadas al pensamiento social e histórico, según Santi Esteban, tenemos que partir de, y repasamos, la construcción de la conciencia temporal, que en términos simples tiene que ver con el dominio de esas nociones de pasado, presente y futuro y sus relaciones. Es decir, más que ver sumatoria de acontecimientos y hechos aislados, nosotros lo que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes es esa capacidad de comprender su presente a la luz del pasado y proyectar el futuro. Una segunda habilidad, ellos le llaman, hay una diferencia conceptual significativa, pero digamos, para nosotros manejarlo con el mismo lenguaje del Ministerio de Educación, hablamos de la habilidad. La segunda habilidad, ¿verdad? Tiene que ver con formas de representación de la historia, que ahí hablábamos la semana pasada, que es la categoría de la narración histórica. En términos simples es que nuestros estudiantes puedan tener la capacidad de escribir, ¿verdad? Narración histórica es que ellos hagan sus propios constructos históricos, que escriban qué piensan sobre ciertos hechos históricos, ¿verdad? Por eso es que si los vamos interrelacionando, ¿verdad? El tema de la conciencia histórica, ese dominio del tiempo, en la temporalidad, se va a ver también manifestado en esa posibilidad de... de dar explicaciones históricas, de dar sobre todo las explicaciones de la causalidad. La semana pasada ya en la premura que iban a ser las 6, yo se los dije, sí, quédense con que la habilidad, formas de representar de la historia, tiene que ver con las explicaciones históricas, que el estudiante, nuestro estudiante, tenga la capacidad de desarrollar esas explicaciones históricas. La tercera, perdón, habilidad es la imaginación histórica, que se relaciona básicamente con una categoría vital, que es la empatía y la contextualización. Es decir, esa capacidad de ponerse en el lugar de los actores sociales, no solamente de grandes personajes, sino los actores sociales. Entonces, un ejemplo es bueno, que el estudiante se ponga qué sé yo, en la época de la Revolución Francesa. Bueno, ¿por qué la Revolución Francesa? Entonces, hay empatía cuando ellos son capaces de salir de su tiempo presente y ver y dar explicaciones de esas coyunturas de la Revolución Francesa. Y finalmente, el aprendizaje de la interpretación histórica, que tiene que ver con el tratamiento de fuentes históricas. Es decir, en estudios sociales y en cívica deberíamos brindarle a nuestros estudiantes el trabajo con esas fuentes, ¿verdad? Desde periódicos hasta otros tipos de fuentes, ¿verdad? Entonces, repasemos, ¿verdad? La conciencia histórico-temporal, la capacidad del tiempo, la narración histórica, que son las explicaciones históricas. Tercero,
que aprenderse no así, imaginación histórica, la empatía, la contextualización, ¿verdad? Y por último, el aprendizaje de la interpretación histórica, es decir, el trabajo con fuentes. Y recuerdo que Katia hizo un cierre casi que magistral la semana pasada diciendo que era, digamos, que era muy interesante porque era visualizar a nuestros estudiantes como pequeños historiadores, ¿verdad? Entonces, desde esa línea vamos a conectar nuestras propuestas didácticas, ¿verdad? Yo les tengo dos nada más, ¿verdad? No quería, por eso le pregunté a las chiquillas porque no queríamos repetir. Hay una que la pongo porque es lo que es la forma como el programa lo establece, que es el aprendizaje basado en problemas. Y hay una que quería pues presentarles que a mí me ha ayudado mucho, que a mí me gusta, que yo trabajo mucho, lo trabajo, valga la redundancia, en trabajo cotidiano, también lo he trabajado como tarea. El año pasado, ahorita les tengo una propuesta ahí, en, en un ejemplo, lo hice incluso como instrumento de medición sumativa. Esta, pónganle en atención porque es muy interesante. Lo que quiero que vayan viendo de ahora en adelante, empezando con digamos, con esta estrategia, es cómo las habilidades, estas que hablábamos anteriormente, perdón que me devuelva, ¿verdad? Estas cuatro habilidades se pueden desarrollar. ¿Y esto por qué? Porque la intención de este curso es responder a una necesidad que creo viene desde el cambio del nuevo programa. Y en realidad es una necesidad no solamente de estudios sociales, sino creo que es de muchas de las asignaturas, porque el MEP da un salto de generar habilidades, entonces hablamos del pensamiento sistémico, pensamiento crítico, pero nos ha faltado a nosotros desde lo didáctico el cómo lo vamos a hacer, porque desarrollar habilidades se las trae, es un proceso complejo. Entonces, la intención de esta parte del curso o de este curso es brindarnos a todos como profesores de estudios sociales esas posibilidades precisamente de decir, bueno, sí, o responder. Eh, ¿Cómo lo hago? Porque muy bonito el discurso del programa, muy bonito el discurso del MEP de habilidades, pero ahora sí, ¿cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo hago? Entonces, hoy, así, porque no podemos más, vamos a dar 8. En principio el curso eran 5, al final vamos a lograr 8. Esperemos que, que se pueda desarrollar un poquito, que se pueda conectar nuestro estudiante para que nos presente lo de la cartografía social, que también quería ver cómo se hace con proyectos de cívica. Entonces, voy a la portada periodística. La portada periodística, en realidad, como su nombre lo indica, es una estrategia, una técnica concreta que lo que se busca es que el estudiante o grupo de estudiante pueda desarrollar una portada de un periódico. Solamente la portada no es el periódico, ¿verdad? El periódico digamos, completo, uno lo puede desarrollar como digamos, como parte de un proyecto de cívica o algo un poco más desarrollado. Pero la portada podría ser, insisto, como lo podemos implementar como trabajo cotidiano, lo podemos implementar en temas de historia, en temas de geografía y lo podemos implementar en temas de cívica. Se vuelve pues muy atractiva, ¿verdad? Eh, Parte de las instrucciones claras que se tienen que tener a la hora de darle al estudiante, y ya con varias veces que lo hemos ejecutado, lo hemos ido como depurando, es el tema de decirle exactamente al estudiante qué es lo que queremos que ellos y ellas hagan, ¿verdad? Por eso se les pone acá las secciones mínimas que debe contener la portada. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que vean cómo yo lo he trabajado. No quiere decir que es perfecto, pero ha resultado. En otro aspecto que es fundamental es entregarle al estudiante una lectura base, una separata, un material. Yo incluso sé que muchos trabajan con libros por decisión propia, por imposición del centro educativo. Incluso podría ser que trabajen, no sería lo óptimo sería darle nosotros el material, pero si se trabaja con libro, incluso se le puede dar al estudiante la sección del libro, las páginas del libro, sobre las cuales ellos tienen que tener el material para hacer la portada. Ese material es la base. Alguien me podría decir, es el contenido. Y entonces a partir del contenido ellos van a hacer la portada. En realidad, por eso es que no me gusta del todo que sea la base, sea el libro, porque creo
digamos, lo que se busca con la portada es que ellos, como lo decía Katia, indaguen. Incluso yo lo he hecho generándoles a ellos link. Entonces, los links es la información que yo necesito que ellos consulten para que monten la portada. Entonces, los links los lleva, digamos, a ciertas páginas qué sé yo, en alguna ocasión había hecho una portada periodística sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, había link con fotos, eran links de museos. Entonces, yo a partir de los links no, de las fuentes, porque son fuentes, yo los iba orientando a ellos para que fueran buscando las fuentes. Se desarrollaba, por decirlo así, el material o los insumos para que ellos construyeran, ¿verdad? Su propia portada. Eh, digamos, hemos hecho, ¿verdad? Los hemos hecho de forma colaborativa, ya sean parejas, tríos, ¿verdad? Se puede hacer, digamos, como está por acá, es decir, se puede hacer de que ellos lo hagan tipo cartel, o se puede hacer para que lo hagan en línea. Les recomiendo, digamos, ahora, incluso ya lo van a ver, yo me he animado incluso con mis estudiantes del colegio nocturno a que lo hagan, ¿verdad? Digital. Hay algunos que terminan haciendo, o sea, yo les doy las dos opciones, que lo hagan en físico, que lo hagan en digital. Sin embargo, ¿verdad? Es dependiendo digamos, del contexto donde ustedes están, de los recursos con que cuenta la institución y de las habilidades y demás que haya ahí. Por eso es que es muy versátil, porque puede ser virtual o puede ser escrito, ¿verdad? Puede ser pensado como si fueran trabajo extra clase, es decir, una tarea, ¿verdad? Puede ser pensado que sea cotidiano, puede ser pensado incluso que sea, si lo quieren complementar con algo más, como parte de un proyecto, el producto de algo, ¿verdad? O parte, como les digo, ustedes lo califican y es ya un elemento para cotidiano, ¿verdad? Y todo este tipo de actividades siempre se recomiendan que los estudiantes las socialicen, que puedan compartir o hacer una pequeña exposición. Hay actitudes como la organización, hablar en público, ¿verdad? El gusto por la tecnología de información, si lo hacen de forma digital, la motivación por la clase. A mí, incluso con personas jóvenes y adultas, que es donde yo trabajo, les puedo, a los que trabajan incluso, ¿verdad? En estas modalidades, les puedo verificar que es algo que es muy atractivo, ¿verdad? Favorece habilidades como manejo de información, creatividad, innovación, comunicación. Si lo hacemos de las habilidades anteriores, ustedes lo pueden ubicar como empatía, pueden ubicar la empatía, pueden ubicar la narrativa, dependiendo, pueden ubicar la temporalidad, es decir, genera todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y como les decía, se puede aplicar básicamente a todas. Aquí hay un ejemplo, así, ¿verdad? De algunos aspectos que me quedo pinceleado, no lo había visto en presentación. Por ejemplo, digamos, que se hayan título, yo les pido que como parte del título ubiquen el tiempo, ¿verdad? Que el título se relacione con la temática que se va a desarrollar. Normalmente les pido por aquello de la narrativa histórica, ¿verdad? O de la narrativa que ellos escriban un artículo de presentación de la portada, que pongan imágenes, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Como ustedes pueden ver, ¿verdad? Normalmente esto de las partes es lo que nosotros tenemos que definir y es lo que le vamos a calificar al muchacho. Ahí hay, digamos, algunos ejemplos, pero quería enseñarles, vamos a ver si nos lo cargo bien. Este ejemplo que lo hice el año pasado como instrumento de medición sumativa, ¿verdad? Y quería, en medio de los errores y las imperfecciones humanas que puede haber en este servidor, quería mostrarles un poquito digamos, qué es digamos, cuando yo les hablo de las instrucciones y qué es lo que se pide. Y además, que algo que quería decirles de esto, que si ustedes lo dirigen bien, lo direccionan bien, ¿verdad? Eh, puede evitar mucho que los estudiantes cometan plagio, ¿verdad? Porque normalmente uno suele dejar ciertas actividades y los estudiantes todo lo copian de internet. Entonces, si pensamos en algún producto como este, el estudiante va a tener que hacer algo más. Entonces, por ejemplo, vean que era sobre la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, ellos tenían que utilizar las GTA para poder hacer la portada, ¿verdad? Entonces, ahí me quedó muy bien como estrategia, ¿verdad? Entonces era dentro de las instituciones ellos tenían que escribir el nombre del periódico, que esté acorde al tema de la Guerra Fría, el año y el lugar.
porque lo que quería verificar con ellos era, ¿verdad? Que yo se les explicaba, bueno, el año por el tema de la temporalidad, a ver que realmente estaban pensando en un periódico ubicado en el contexto de la Guerra Fría, pero además, digamos, brindarle al estudiante la posibilidad de diferenciar que no es lo mismo estar en un bloque, digamos, en el bloque capitalista que en el bloque comunista, ¿verdad? Entonces, era como una trampilla como para yo ver, dependiendo de dónde estaban escribiendo, entonces todo el resto de cosas iba a ser coherentes. Entonces también era como una forma de calificar esto, ¿verdad? Entonces ellos lo que tenían que hacer en la noticia de presentación, como les digo, en la que defina el concepto de grafía y 3 características. Entonces ahí yo más o menos les pongo, como les digo, puede ser que esté imperfecto, ahí está todo, pero ahí se les da hasta los puntos, ¿verdad? Después, deben ilustrar, entonces, claro, ellos tenían que buscar, ¿verdad? Cada una de las expresiones de conflicto, entonces la parte de armada, la parte de la carrera espacial, ¿verdad? Todo eso, aquí está. Eh, Tal cual lo vimos en clases y tal cual estaba en la GTA, entonces, ¿verdad? Ellos tenían que ilustrar, tenían que buscar una caricatura y explicar, ¿verdad? Esa imagen, esa caricatura en relación con eso. Un ejercicio así venía en la GTA, entonces me quedaba muy bien esa parte. Y un artículo de opinión con 3 ejemplos de la Guerra Fría y la importancia de llegar a acuerdos de paz, porque el indicador pide un indicador que ustedes lo ven por ahí, ¿verdad? Eh, eh, entonces no podemos dejar de lado qué es lo que el MEP está pidiendo a través del programa. Entonces básicamente es un ejemplo, ¿verdad? De portadas de este tipo. Tengo que reconocer que anduve buscando para darles una de los estudiantes y no, digamos, el año pasado la verdad es que estuve tan lleno de chunches que llegó un momento donde yo no voy a reciclar y no me dejó. Y las que tenía virtuales, porque si algunos me lo mandaron de forma virtual, no sé, no pude acceder a ellos en Teams. Entonces, para mí, en verdad, la portada periodística es una muy buena estrategia para desarrollar. Esta otra, que es la resolución de problemas, lo quería rescatar de forma muy sencilla porque, bueno, es lo que nos pide el MEP, ¿verdad? Y igual quería aquí sí enseñarles, no quiero profundizar mucho para ya darles en 3 minutos la palabra a las chiquillas y que ellas presenten sus estrategias. Eh, bueno, aquí está el tema de la empatía, está el respeto por las opiniones diversas, el trabajo colaborativo, ¿verdad? De hecho, la resolución de problemas según las tendencias actuales es tal vez la estrategia de mediación didáctica más oportuna para desarrollar todo lo que decíamos, ¿verdad? Yo suelo o intento, al menos, aunque dice que de buenos intentos está yendo el camino al infierno, ¿verdad? Utilizarlo, aplicarlo. En realidad, la resolución de problemas son pequeños trabajos de investigación a través del cual se busca que el estudiante, al dar una solución a una temática, a un problema, genere esa empatía histórica, esa narrativa histórica, ese manejo de la temporalidad, ¿verdad? Y trabaje con fuentes. Entonces, en realidad, sí deberíamos nosotros estar evocados constantemente a que nuestras clases sean eso, pequeñas investigaciones que busquen la resolución de problemas. Sí se las trae, sí implica tiempo, no solamente para el desarrollo en cotidiano, sino en la planificación del mismo. Pero si vieran que incluso con población adulta, que muchas veces les cuesta escribir, que tiene problemas de redacción, de ortografía y demás, eh, sí creo que al final se logra que los estudiantes argumenten ideas, que den sus puntos de vista, ¿verdad? Que hagan intentos de generar esos procesos, ¿verdad? Eh, hay algunas ideas, algunos ejemplos, ¿verdad? Normalmente hay que darles igual separatas o al menos yo suelo orientarlos, darles cierta guía, ¿verdad? Para que ellos y ellas puedan buscar la información un poco más, eso, más orientada y que no vayan al mundo de Internet, ¿verdad? A buscar tal vez información no tan veraz, ¿verdad? Eh, y quería mostrarles incluso algunos productos. Este es un esquema telaraña que les pedí como fruto final de de una, de un aprendizaje basado en problemas. Ellos tenían, si no me equivoco, este era sobre el modelo exportador, ¿verdad? Yo les di algunos links y al final
¿verdad? Que en lugar de que lo escribieran, que es este otro ejemplo que les tengo acá, que era una pequeña reacción, ahorita les cuento, en este, el del esquema de telaraño, los muchachos son del nocturno, no se les olvide esto, que ellos después de, digamos, de hacer la investigación generaran un esquema de telaraña donde ellos definieran concepto. Hay algunas veces, como ustedes lo ven acá, algunas cosas que ellos dan, ¿verdad? La construcción de sus aspectos. Lo hicimos este año. En realidad era sobre el tema de esto de globalización, el indicador este de las diferencias espaciales, ¿verdad? Entonces, era un trabajo de investigación, ¿verdad? Una resolución de problema, donde lo primero que tenían que hacer era investigar, indagar sobre los niveles de, como lo dice el programa, creo que son alfabetización, bueno, ustedes lo tienen por ahí en el programa. Entonces yo les monté el cuadro y ellos lo primero que tenían que hacer era investigar los datos más recientes, ¿verdad? Ahí sí lo dejé para que ellos los buscaran, los datos más recientes de los indicadores, de estos indicadores, ¿verdad? Y una vez que tenían eso, ellos tenían que redactar, resolver el problema, ¿verdad? Vean que hay una separata, hay todo un material y al final ellos tenían que escribir algo. Al final este fue el que recabé, por ahí tenían más fotos. Es algo sencillo, pero yo al menos me sentía muy satisfecho de ver que una vez que el muchacho había hecho la investigación, el muchacho y muchacha, de los indicadores, podían traducir en un texto, en una redacción, su punto de vista del por qué existen diferencias en alfabetización, etcétera, 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 ¿verdad? A la luz de los datos que habían encontrado y de lo que habíamos visto en clases. Entonces ya acá no es lo que el profe dice, aquí ya hay narrativa histórica, ¿verdad? No es narrativa, ya hay una explicación, ya hay manejo de la causalidad, porque se les pedía que ellos no solamente dijeran las diferencias, porque los tenían acá, sino que utilizaran el dato estadístico de los resultados más las explicaciones, ¿verdad? Para dar las causalidades del por qué se daba. Entonces, yo creo que sin temor, ¿verdad? A decirlo, digamos, es la primera vez que yo trabajaba, bueno, al menos con esta generación, porque vienen 2 años de experiencia y, digamos, pónganle en 3 meses que tenemos y yo creo que en ese proceso, las habilidades es un proceso, si uno pudiera hacerlo de forma continua, yo creería que sí se puede hacer un salto significativo, sí se puede que los muchachos realmente argumenten, ¿verdad? Y después, evidentemente, todo esto generaba como una apuesta en común, un plenario, y algunos discutían, no, pero a mí me dio otros datos, otros resultados, y era como muy interesante ver cómo esa relación, incluso como ya son adultos, las experiencias de ellos mismos, ¿verdad? Porque se encontraban, por ejemplo, en datos como el de la alfabetización, ¿verdad? Entonces yo los puse ahí de ciertos países que son como Somalia, entonces les parecía el dato muy escandaloso de que por qué las mujeres tienen menos educación que los hombres, entonces genera para discusiones muy interesantes en los muchachos. Entonces, yo les dejo estas dos eh, para a partir de ese momento darle el espacio a Paola y ya se me olvidó, a Elena, le iba a decir otra vez, Daniela, profe. a Dani, sí, que Dani está chineando, yo creo que es una bebé, ¿verdad, Dani? Sí, hace poquito me regalaron. Está en licencia, entonces yo realmente les agradezco a las dos que saquen el ratito. Yo tuve el honor de dirigirles la tesis a estas chiquitas y sin más, pues un gusto poder compartir también ya desde este escenario como colegas este trabajo. Y estamos corriendo porque dependiendo del tiempo, espero que abramos micrófono para ver qué les parece todas estas propuestas que le estamos dando. Entonces, sin más, yo apago mi micrófono y les doy el espacio para que Dani y Pau les compartan un poquito 5 técnicas, ¿verdad? Que les traen. Ok, buenas tardes. Voy a compartirles la pantalla. Me indican si lo están viendo. Adelante, Pau, estamos perfecto. O- Correcto. ok, perfecto. Entonces, buenas tardes a todos los presentes. Mi compañera y colega Daniela Mena y mi persona, Paola Lizano, vamos a hablarles un poco, a contextualizarles acerca de propuestas didácticas en la enseñanza de estudios sociales
que también pueden ser aplicadas en educación cívica, pero para el caso de nuestra tesis fueron aplicadas en el contenido de historia colonial, que para nosotros en ese momento fue sumamente importante, puesto que es parte de nuestra historia y se venía dejando como un tema de lado, como de segunda. Entonces, bueno, nuestras técnicas en el trabajo estuvieron dedicadas al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, como les comentó el profesor. Se dio en un proceso de transición de la malla curricular. Nosotros nos orientamos en el desarrollo precisamente de este pensamiento, tratando de cambiar esa idea de que la educación en estudios sociales es repetitiva y de memorización, tratando de abrir un espacio al estudiantado para que éste pudiera desarrollar sus propias conclusiones, desarrollar su pensamiento y argumentos. Vamos a presentarles, como dijo el profe, unas 5 técnicas que están relacionadas con esto, pero antes vamos a hablar un poco acerca de las habilidades eh, que nosotros consideramos en este momento fueron necesarias para ir desarrollando poco a poco ese pensamiento crítico y esa argumentación en los estudiantes. Buenas tardes. Sí, como lo mencionaba Paola, para nosotros es fundamental o fue fundamental en este momento establecer cuáles son habilidades relacionadas al pensamiento crítico. Muchas veces como docentes exigimos que el estudiante desarrolle habilidades, pero también es importante que el estudiante sepa a qué va. Por ejemplo, si le vamos a pedir que interprete, al estudiante hay que explicarle qué es interpretar, analizar, explicar, inferir. Muchas veces existen preguntas que de pronto le hacemos que dice analice y tal vez el estudiante no sabe qué es analizar o interprete y tal vez también desconoce qué es, lo ha hecho, lo ha aplicado, pero no sabe con exactitud qué es. Entonces, de manera muy breve, pues recordar que interpretar de forma muy resumida, pues implica que el estudiante logre describir pues algo pues desde su punto de vista personal. En cuanto a analizar, se debe recordar que es básicamente examinar o desmenuzar un tema, un video, una imagen, para que el estudiante pueda extraer elementos como características, conclusiones, causas. Eso va a depender de lo que el docente solicite. En cuanto a explicar, que es lo que generalmente en estudios sociales y cívicas le solicitamos al estudiante, explique, por ejemplo, hay que recordarle al estudiante que es que nos deje algo bastante claro con sus propias palabras. Aquí es muy importante recordarle al estudiante que basándonos en eso, de romper con la educación tradicional, que es un objetivo bien planteado en nuestra tesis, eh, que en cuanto a explicar, es con sus propias palabras, como lo solemos decir, ¿verdad? No es necesariamente reproducir lo que dice el libro, el resumen, sino que lo pueda explicar con sus propias palabras. Ahí me disculpan el ruido. En cuanto a inferencia, o inferir, se suele trabajar precisamente desde lo que es implícito, es decir, de lo que no está claro o lo que no está directo. Entonces, básicamente, cuando le llegamos a pedir al estudiante que logre inferir, es como que trate de extraer el mensaje oculto de la información que les estamos otorgando. Y la autorregulación, esta es muy importante porque básicamente lo que se pide es que el estudiante monitoree su propio aprendizaje, que se evalúe al final del desarrollo de la técnica, si aprendió, qué aprendió de sus compañeros. Eso es muy importante a la hora de desarrollar el pensamiento crítico. Todo esto lo que pues va a causar es, como les decía, romper o tratar de dejar un poquito al lado esa educación tradicional, que es básicamente memorizar y repetir. No es eliminarlo porque realmente memorizar y repetir forma parte también importante de la educación, pero que no sea el todo. Una participación activa, personas reflexivas y conscientes de su realidad, que las clases sean más dinámicas, como las actividades que el profesor también ya mencionaba, el propio Juan Carlos, y desarrollar en el estudiante deseos de aprender, que tenga curiosidad, que logre también poder investigar a partir de lo que ya el docente le haya introducido. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar con algunas de las técnicas que nosotras trabajamos en su momento y bueno, que también ya hemos puesto en práctica.
Me lo pasa por ahí. Ajá. Sí, nada más acotar una cosita que estas técnicas nosotros las pensamos tanto para aplicarse con tecnologías de la información en lugares que se tienen acceso a fácilmente estas tecnologías como en lugares en los que digamos también no se pueda tener acceso, entonces que en muchos casos puedan ser adaptadas a los dos contextos. Ok, bueno. Entre la primera técnica que les venimos a presentar se llama repensar el pasado histórico. Esta técnica básicamente lo que busca es que el estudiante deconstruya un hecho histórico pasado. Para eso, el docente siempre debe tratar de plantear, incluso en pensamiento crítico en general, debe ser así, plantear preguntas abiertas, no preguntas que nos lleven a sí o no, sino preguntas en que el estudiante precisamente pueda argumentar, pueda dar a conocer cuáles son sus ideas, qué le parece, qué no le parece. Y por tanto, también aquí quiero señalar que el docente tiene que ser bastante abierto, bastante flexible. Muchas veces como docentes puede que queramos como que el estudiante piense igual que uno en ciertas situaciones, pero no es la idea, más bien deseamos que el estudiante sea constructor de su propio aprendizaje, sus propias ideas, incluso llegamos a aprender muchísimo, ¿verdad? No sé si les ha pasado que de pronto uno dice, mira, jamás se me hubiera ocurrido esto que usted me está planteando, ¿verdad? Entonces, más bien nos logramos enriquecer a partir de lo que ellos expresan. Entonces, como les decía, repensar el pasado histórico es presentar un tema. El docente tiene que primero haber explicado o introducido el tema a los estudiantes antes de proponer la técnica, entregar el material, que pueden ser imágenes, resumen, un video, siempre ser el guía en este caso, ¿verdad? No darle la respuesta al estudiante. Y para estas técnicas, como ya mencionaba el profesor Juan Carlos, siempre tratar de abrir un espacio de socialización que se puedan compartir las ideas. Entonces, tal vez con el ejemplo que en la siguiente diapositiva está, les queda un poquito más claro en qué consiste esta técnica. Entonces, por ejemplo, como ya les decíamos, nuestro trabajo de investigación fue basado en el tema del periodo colonial, entonces la mayoría de los ejemplos va a estar basado en esto. Aquí en este caso, pues, cuando vemos este tema, parte del contenido está en mostrar cuál era la organización social del periodo colonial. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí está la imagen, que supongamos que eso es lo que el docente le entrega al estudiante. Mira, esta es cómo era la organización social del periodo colonial. Este es un ejemplo. Hay otros que suelen ser un poquito más detallados, pero bueno, aquí está, se estudia, se explica, pero aquí viene la idea de la deconstrucción. El docente, mediante una pregunta abierta, establece, de acuerdo con la imagen, con la información ya explicada, si usted pudiera cambiar algo de esa pirámide, ¿qué sería y por qué? Y ojalá dibújela, ¿verdad? Y ese por qué es muy importante, ¿verdad? Entonces, de pronto, yo he tenido estudiantes que me colocan a los indígenas en la cumbre de la pirámide, allá arribita, en lugar de los españoles. Entonces ya ellos empiezan a justificar que es que a su parecer ellos piensan que pues los indígenas, a ser nativos de estas tierras, deberían de haber sido los que tenían los mayores privilegios y que los españoles van de segundo y así sucesivamente, ¿verdad? Eso ya va a depender de precisamente el conocimiento previo que el estudiante tenga y el análisis que logre desarrollar. Puede ser que haya un estudiante que de pronto diga, profe, a mí me parece que la pirámide como tal, la forma de organización social que se llegó a establecer, a mí me parece que es lo más lógico que así se haya dado. Ok, pero entonces justifíqueme, explíqueme, ¿verdad? Para que no sea solo el hecho de que diga, me parece que está bien así y ya, siempre tiene que justificar. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? De tomar algo del pasado y que el estudiante trate de cambiarlo, ¿verdad? Y a partir de ahí pueda deconstruir y dar su propio punto de vista. Bueno, ese es el ejemplo de la primera técnica. En la siguiente técnica que les venimos a explicar tiene como título que veo, que no veo, que infiero, más debate crítico. Entonces, aquí, de manera resumida, se los puse de la siguiente manera. De igual forma, el docente ya ha explicado, ya está introducido el tema, porque el estudiante tiene que tener una base sobre la cual trabajar. Y a partir de ahí, se le va a entregar una imagen, un video, una separata. Esto ya queda muy abierto al docente.
Pero a partir de ahí, entonces, al estudiante se le va a establecer esas 3 preguntas. ¿Qué ve, qué no ve y qué infiere a partir de eso? El estudiante tiene que hacer una lista de elementos, extraer qué ve. Por ejemplo, si se le coloca una imagen, ¿qué es lo que ve? Extraiga todas las situaciones que de acuerdo a lo que el profesor explicó, que usted logra ver ahí. ¿Qué no ve? Que eso implica precisamente tal vez algún mensaje que esté implícito y que lo tenga que nombrar. Y que infiere es las conclusiones a las que llegó. Esa imagen, ¿qué es lo que le transmitió esa imagen? ¿Verdad? Eso es a partir de el trabajo de la inferencia, que es precisamente extraer información. Entonces, pasando a lo siguiente, para mostrarles el ejemplo, bueno, aquí vienen las recomendaciones. Todas estas actividades, cuando nosotros las pensamos y las investigamos, porque cabe señalar que no son producto de invención nuestra, estas actividades, ¿verdad? También son ideas que ya se han trabajado, pero que también le dimos un toque personal ahí, que pueden realizarse de forma grupal o de forma individual. Entonces, con el ejemplo, en este caso hay una imagen, hay un resumen que incluso es más amplio, pero no coloqué todo para que no acaparara toda la presentación. El estudiante la va a leer, como les digo, puede ser individual, puede ser grupal. En este caso dice la iglesia y su influencia en la sociedad colonial. Y a partir de ahí, pues entonces el estudiante va a hacer su lista. Es lo que ve, qué ideas extrae de la información, que no logró identificar en esa información y que el profesor tal vez ya había explicado o que incluso ya el estudiante había investigado. ¿Y qué infiere? A partir de toda esa información, ¿cuál es su conclusión? ¿Qué es lo que piensa? Y además, como decía, debate crítico, el docente plantea al menos 3 preguntas abiertas para poder compartir. Por ejemplo, la influencia de la iglesia y la religión es en la actualidad igual a lo analizado anteriormente. Esta parece una pregunta de sí o no, pero siempre hay que recordarle al estudiante que tiene que argumentar. Ok, sí, pero ¿por qué? ¿Cómo cree usted que se da actualmente? ¿Qué puede cambiarse? ¿Qué puede conservarse? ¿Y por qué? ¿Verdad? Son preguntas que inducen al debate. Son preguntas que inducen precisamente al que el estudiante se plantee cosas que tal vez no había ni siquiera pensado en algún momento, ¿verdad? Y entonces, estas son preguntas que ayudan a que ese espacio de socialización sea enriquecedor. La siguiente técnica didáctica se llama correo histórico. Esta me gusta mucho. Esta técnica didáctica es básicamente, bueno, en su momento se pensó para hacerlo como tipo carta, ¿verdad? Que tiene que responder como una carta escrita a mano, pero tomando en cuenta también que hay que utilizar las tecnologías, pues de pronto el docente puede abrirse un correo y que todas las respuestas a esa carta pues le lleguen al docente a su correo y de esa manera puede revisar, ¿verdad? Es otra opción que se puede dar. Aquí el objetivo es que el docente tiene que investigar. El docente va a investigar ojalá una fuente primaria para mostrarle al estudiante porque la idea es compartirle una idea o tipo de pensamiento que se sostenía en el pasado sobre algún tema o alguna realidad. Entonces, por tanto, hay que investigar, ¿verdad? Ya sea un periódico, bueno, ahorita le vamos a mostrar el ejemplo, que es prácticamente el fragmento de una carta que fue extraída de un libro, pero que no tiene alteraciones. Entonces, por tanto, todo lo que dice esa carta, pues, es verídico, para que a partir de eso el estudiante pueda expresar su opinión sobre lo que piensa de la forma de pensar o de lo que se decía en su momento. Todas, como repito, para esto es necesario que el docente ya haya explicado o introducido el tema. En este caso, como es un correo histórico y se trata que responda a manera de carta o de correo Gmail, por ejemplo, ojalá que el estudiante se tome la seriedad de contestar, pues, de manera formal, digámoslo así, ¿verdad? Con todas sus partes, con la fecha, con el asunto, con el cuerpo, con la despedida, para que tenga cabida esa idea de correo histórico. Y bueno, el ejemplo que les queríamos mostrar, en su momento utilizamos para la tesis,
Hay un fragmento de lo que sería una carta, este fragmento fue extraído de un trabajo, ya de un texto, de un libro, y como acotamos ahí, no hay alteración del texto, ¿verdad? Para tratar de mostrarle la realidad del estudiante, de lo que pensaba o se pensaba tal cual en ese momento. Y ahí hay un ejemplo de cómo se pretende que el estudiante responda, ¿verdad? Colocar la fecha, a quién va dirigida, de manera formal, y a partir de en ese espacio el estudiante pueda responder, ¿verdad? Responder a esa carta, tomando en cuenta sus propios principios y también la información estudiada, es decir, es traer algo del pasado a la realidad del estudiante y mandárselo al remitente. Y también esto implica mucho de ese ponerse en su lugar, ¿verdad? Tomar en cuenta el momento en que se está desarrollando esas ideas para que el estudiante pueda responder, ojalá, de la manera más crítica y analítica posible. Bueno, estas son las primeras tres técnicas didácticas. Ok, la siguiente la titulamos Ayer y Hoy y está relacionada con las enfermedades. En este caso también del ayer y del hoy, lo que busca es que los estudiantes puedan comparar situaciones del pasado con lo que se está viviendo en el presente, o sea, vivir esa idea de traer el pasado a nuestro presente. Se recomienda en este caso que sea de realización grupal para que las respuestas puedan ser socializadas y puedan debatir acerca de lo que pasó en ese momento, que se está estudiando y lo que está pasando hoy. Igual se trabaja con separatas. En este caso, la información debe ser para ampliar o para ilustrar eh, parte de ese contenido. Preguntas también deben estar orientadas a la interpretación y a generar criterios por parte de los estudiantes, y el docente va a ser un guía que establece los tiempos de trabajo y los espacios de socialización. Para el momento de la tesis, bueno, trabajamos con el tema de la viruela, que fue una enfermedad que en el periodo colonial y durante el periodo de conquista afectó bastante a las sociedades amerindias. Y en ese momento la enfermedad que estaba como en boga o la que estaba afectando era la gripe del H1N1. Para el caso presente se podría trabajar con el COVID-19. También, que es algo que ellos tienen más cercano y que están viviendo. Las preguntas están orientadas también a ser abiertas. Por ejemplo, ¿qué opina usted sobre estas enfermedades, sobre las pandemias? ¿Qué actividades cree que se vieron perjudicadas por las enfermedades expuestas según el contexto? Si lo tratamos con el tema actual del COVID, ellos están bastante pendientes de qué es lo que está afectando al país en este momento y podrían relacionarlo también con el tipo de actividades que se pudieron ver afectadas tanto para las sociedades españolas que estaban en el continente en ese momento, así como las sociedades amerindias. ¿Qué aspectos cree usted que pudieron ayudar a propagar la epidemia? O sea, esta técnica tiene esta idea de estar yendo y volviendo entre el pasado y en el presente, generar en los estudiantes esa curiosidad y ver lo que desde el pensamiento, si lo queremos hinduistas, es como esta visión cíclica de lo que pasa con los seres humanos, ¿verdad? Que son cosas que a través de la historia se repiten y que vivimos constantemente. La otra técnica que teníamos para esta exposición es una que personalmente me gusta mucho. La titulamos Historadio o Histovisión. Por lo general en las clases tendemos a utilizar ya sea podcasts o películas o bien documentales que nos permitan ilustrar parte de los contenidos, pero no se llegan a estudiar a profundidad. En este caso, esta técnica tiene como objetivo que los estudiantes empiecen a desarrollar esas habilidades investigativas e interpretativas, y tomando en cuenta que también para ellos ahora el uso de los celulares y de las nuevas tecnologías es algo que tiene muy presente y que con lo general nosotros como docentes también luchamos en las clases, ¿verdad? Con el hecho de que estén sacando los celulares y eso, puede despertarles esa curiosidad acerca de lo que está pasando, ¿verdad?
como habló el profesor también, nosotros como docentes vamos a guiar a los estudiantes acerca del estudio de fuentes primarias o secundarias que puedan ser adecuadas para la interpretación de los temas, y ellos a partir de eso y de esa información, de esas fuentes, van a generar de manera creativa un guión que les permita interpretar ese tema. Eso sí, tomando en cuenta que esta es una técnica que lleva bastante tiempo para su elaboración y para su trabajo, se recomienda que se utilice como proyecto o trabajo extra clase, que se trabaje en grupos también porque requiere bastante trabajo, y que sea como un complemento a la información que ya se ha estudiado. No darla para que los estudiantes generen un aprendizaje sin tener previa una explicación. Como pueden ver en la pantalla, acá se presentaba más o menos una forma de trabajarlo. Por lo general se lleva casi que un mes de trabajo. ¿Por qué? Porque los estudiantes primero tienen que conocer las fuentes, tienen que indagarlas, revisarlas a profundidad, tienen que organizar las ideas para elaborar su propio guión y hacer uso, digamos, de los medios que tienen a la mano, ya sea los celulares, computadoras, para trabajar y para grabar ese guión, pero igual, por lo general es una técnica que a los estudiantes les gusta mucho porque ellos están creando cosas prácticamente desde cero, y los resultados tienden a ser bastante interesantes. Ok, se evalúa en algunos casos si se da el espacio para que ellos busquen la investigación, cómo se elabora el guión, qué tan apegado es a, digamos, a los contenidos base, así como también el elemento propio que ellos están agregando a esa creación, la grabación del corto de audio o de video que se pueda entender, y esa presentación y esa socialización que se está dando con el grupo. Siempre también dejando un espacio para comentar al final el producto que ellos están elaborando. La extensión puede ser una media de 5 a 10 minutos, inclusive puede ser algo un poco más corto, tomando en cuenta el tiempo en el que tenemos para trabajar en la clase y el proceso de socialización que vamos a realizar. Bueno, de momento esas serían las técnicas que les traemos. Si tienen alguna consulta, con mucho gusto estamos acá para aclarar sus dudas. Gracias, Pau. Gracias, Daniela. Qué gusto volver a compartir con ustedes y recordar cuánto nos costó llegar hasta este punto y poder compartirlo. Vean, el otro estudiante con la cartografía social, él está trabajando en el sur. Él está trabajando en un colegio Quepos y salía a las 4:15 y me dijo que iba a hacer el intento, conectarse a 5:30. Pero nos está dejando en espacios, esperemos que se pueda conectar, y si no, vemos cómo hacemos para grabarlo con él y hacerles llegar esta también, que es muy interesante, la cartografía social. Pero quería hacer una pausa porque ya tenemos 1 hora y no sé qué está pasando tras micrófono. Entonces, voy a ceder el espacio y ya Olivier está, pues entonces, con la mano levantada. Adelante, Olivier. Buenas tardes, muchas gracias. Son una consulta y como una especie de comentario, ¿verdad? Porque sí, son técnicas, ¿verdad? Que definitivamente tenemos que planificarlas de forma tal de que se pueda construir lo que se busca sin que nos salgamos, ¿verdad? De lo que se espera también, como dijimos la semana pasada, de nosotros, ¿verdad? Aunque también se puede ser en ese caso, comillas, subversivo. Me llamó la atención, por ejemplo, en el segundo ejemplo, cuando viene lo de la pirámide, es una observación, ¿verdad? No es una crítica, que las cosas que plantearon las muchachas fue, por ejemplo, la posibilidad de cambiar el orden en que estaba eso. Esa es una forma de verlo. No sé si entra dentro de lo que era la cuestión de la empatía histórica por no ubicarnos en otro momento. Pero de repente hay muchachos que inclusive cuestionan esa forma, esa estructura social. Puede ser completamente horizontal. Hay muchas cosas que es importante que se pueden analizar ahí, por ejemplo, por qué
¿por qué tiene que existir una división de ese tipo? ¿Por qué el color de la piel? ¿Por qué el color de la piel está asociado, por ejemplo, con los recursos? Hay muchas cosas que se pueden revisar ahí, y se los digo porque uno de los problemas que tienen este tipo de técnicas es de que todavía no nos hemos animado a colocar cienes por el trabajo que hacen los muchachos. O sea, nos cuesta mucho entender que no es lo mismo lo que nosotros esperamos de ellos que lo que ellos pueden dar sobre todo cuando están esperando. Entonces nos parece que un 100 es mucho, y no, lo que se evalúa es todo el proceso, no el producto final. En otro caso por ahí, por ejemplo, me parece que es muy recomendable, una cuestión que estoy revisando yo en los programas de estudio, es de que nosotros, por las razones que sea, vamos a coyol partido y coyol comido. Es decir, yo agarro el programa, algunos se atreven a hacer una especie de dosificación, que en el caso, por ejemplo, de noveno es prácticamente imposible, ¿verdad? En el caso de décimo igual, en el caso de séptimo es extrañísima. Yo he hecho las observaciones a la Asesoría Nacional, por ejemplo, por qué está más recargado en séptimo el primer periodo, como antes que está dividido en 3, cuando es el periodo de sensibilización para que el muchacho se ubique en el centro educativo. Sin embargo, está cargadísimo y conforme van pasando los periodos tienen menos. Posiblemente tiene que ver con la profundidad de los indicadores, pero yo me atrevo a decirte que no responde a eso necesariamente. Pero les comento esto, pongamos el del séptimo, que es tal vez uno de los más amigables, comparado con el de noveno o el de décimo. Entonces, es importante que nosotros tomemos todos los indicadores del aprendizaje esperado. Yo por lo menos lo hago de una forma. Yo veo el programa, que es una unidad que me permite a mí tener claridad con respecto a cuál es el enfoque, para dónde va la cuestión, ¿verdad? Después tenemos las plantillas de planeamiento, ¿verdad? Que yo creo que está clarísimo, por lo menos para mí, le digo con todo respeto, que usualmente las que están en la caja de herramientas tienen debilidades bastante significativas, sobre todo en la redacción de los indicadores, ¿verdad? Que son técnicamente inapropiados en mi criterio, y tiene que ver con una razón por la cual hizo así, no fue porque falta de pericia quienes lo hicieron, por lo menos creo yo. Después viene las plantillas de aprendizaje básico para ir reduciendo, ¿verdad? Ya en las plantillas de aprendizaje base se dijo que ahí estaba lo más pertinente, lo que era realmente relevante y lo que tenía cierto criterio de homogeneidad, para irme finalmente con las rúbricas, porque no sé si ustedes han notado que las rúbricas todavía son menos indicadores que en la PAP. Entonces yo pienso esto, si no puedo ver todo y lo que me dicen es que es fundamental que usted vea el programa, pero que vea las PAP y que sobre todo desarrolle los aprendizajes que son indispensables, bueno, los indispensables, por ejemplo, en noveno son los de octavo, la PAP. Entonces, si yo hago bien la parte que me corresponde en octavo, le estoy colaborando al compañero que lo va a trabajar en noveno, porque por lo menos las ideas que supuestamente son más relevantes se están desarrollando. Pero ¿qué voy con todo esto? Entonces yo podría intentar reducir la cantidad de indicadores para ahora sí, dependiendo de las características de los indicadores, y no porque se me ocurrió, distribuirlos en diferentes formas de los diferentes instrumentos de evaluación. Algunos indicadores son más apropiados para la prueba escrita, otros son más apropiados para el trabajo cotidiano, otros son más apropiados para el trabajo, para las tareas, etcétera. Porque a veces pasa que vamos como atropellados, entonces es un sancocho medio extraño. Entonces hay que sacar el rato para definir, por ejemplo, con esta, se me ocurre, no lo he hecho, se me ocurre. Habría que buscar aquellos indicadores que nos permitan integrar la mayor cantidad, que definitivamente es cantidad de criterios, o la mayor cantidad o la calidad de los indicadores. Y yo sabiendo que invertí un mes en esto, digo, y sí, invertí un mes, pero cumplí muchos objetivos. Solo los muchachos hicieron cosas completamente distintas, que yo no puedo valorar en este momento el resultado final porque es un proceso. Recuerden que ellos se construyen los perfiles de salida por ciclo, no por un semestre o por un año. Es una idea que se complementa inclusive con las demás asignaturas. Entonces yo sé que cubrí tantos indicadores y tantos criterios, por decirlo de alguna forma, porque me permitió integrarlos según la actividad o la técnica que estoy desarrollando. Me comprenden, y no que sea que voy así como que en fila, porque eso yo por lo menos creo que es imposible, ¿verdad? Por lo menos para mí, cubrir el programa como lo pretenden algunos es imposible. Dentro de las grandes deficiencias que la semana pasada, por cierto, en la explicación que estaba dando en la ponencia, quedamos en el segundo punto en cuanto a los retos. Nos faltó el tercero y ahí queda pendiente. Uno de ellos era precisamente el programa, que el programa tiene una propuesta, pero la propuesta para mí no se terminó de construir porque la propuesta se destruye. Se cae por la cantidad de indicadores y Exactamente, contenidos. exactamente. Ese es Entonces el problema. Exactamente, resulta que en el diseño universal de los aprendizajes, resulta que la principal barrera es el programa. Esa es la principal barrera, cumplir con esa carajada. Y a eso le sumamos de que hoy en día ya no se construye, ya no se trata de adaptar el programa, se trata de construir programas que realmente respondan a una educación inclusiva. Entonces, volviendo al aporte de las compañeras, que la felicito por cierto, es eso, ¿verdad? Tratar de buscar
cuáles son los indicadores que puedo cubrir acá, y de repente en un mes cubro 10, aunque no pareciera que fuera así, pero los cubro, porque realmente las habilidades que están desarrollando me llevan a que el muchacho no conozca todo lo que pasó en el periodo colonial, pero sí que el periodo colonial inclusive hoy en día se puede explicar de diferentes formas, dependiendo de las fuentes que son abordadas, dependiendo de los enfoques que se utilizan, y dependiendo inclusive del desarrollo de la historiografía. Gracias. Gracias. Y no, muy pertinente porque vean que entonces es la relación que queríamos de la semana pasada a esta. Es decir, ¿qué es lo que estamos enseñando? Acuérdense que habíamos empezado con esa discusión la semana pasada. Y ahora, digamos, de forma concreta, la idea, yo sé que digamos, una cosa es lo que decimos acá y otra cosa es lo que pide el MEP, pero la idea es el desarrollo de habilidades. Entonces, por ejemplo, el pensamiento crítico, que es lo mismo en nosotros a lo que a nivel de tendencia, que se llama pensamiento social e histórico. Bueno, ¿cómo lo desarrollamos? Entonces Oliver decía, claro, con su experiencia como asesor, decía, agarremos ciertos indicadores, lo agrupamos en un mes y vamos generando. En efecto, nunca lo hemos pensado así, ahí están Daniela y Paola, ¿verdad? Nunca lo pensamos como que sea, lo hablamos como técnica, pero en realidad son estrategias. Acuérdense que es diferente, lo decíamos la semana pasada, la estrategia didáctica, que son aquella noción que hablábamos del docente como intelectual, son acciones, decisiones, acciones que nosotros como docentes tomamos para enseñar y fomentar a través de un contenido el desarrollo de esas habilidades. Entonces uno toma esos indicadores, no sé, Oliver, ustedes, yo estoy acá en un rol, ustedes están en otro rol en el MEP, pero digamos, yo como docente, a lo que te entiendo y así siempre lo he asumido, yo tomo decisiones en el sentido de que voy a darle mayor énfasis en esto, tengo esta X estrategia didáctica, donde el estudiante va a encontrarse con algo diferente, donde va a poder construir, va a tener fuentes, va a poder dar su punto de vista, lo va a compartir, etcétera, 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 y ahí damos el salto cuantitativo a lo que se quiere. Entonces creo que esa es la intención incluso de esta dinámica de hoy, porque entonces ya como hoy, vean que las chicas, 2 mías, 5 de las chicas, y ya por ahí está Dylan. Entonces, ¿cuál es la idea? Empezar a bueno, no es que lamento, yo agradezco mucho que estén aquí todos con todos y todas con nosotros, pero en realidad yo he escuchado más de un colega en el ejercicio, incluso en capacitaciones, que vamos como con los tacos de frente siempre, nos llama a capacitaciones, entonces la capacitación es sobre pensamiento crítico, sobre el programa, pero ¿cómo se hace eso? Entonces todos sabemos esa enorme contradicción entre, muy bonita la fundamentación que hicieron sobre el programa y sobre la didáctica de ese programa, y otra cosa es cómo lo hacemos empatible con ese montón de contenidos, que eso no les pasa acá, les decía, en España, ahora están estrenando también un nuevo programa para ciencias sociales y nos contaba por ahí un experto, ¿verdad? Todas las contradicciones que siguen habiendo, ¿verdad? Porque se sigue pensando que enseñar estudios sociales, historia, geografía y ciencias sociales es el montón de contenidos y no, creo que la cosa va por otro lado. Bueno, ya son las 38 y quiero ceder el espacio y vamos a ver cómo nos va para seguir haciendo una discusión de cierre al final. A Dylan. Dylan, te voy a hacer coanfitrión. Dani, Pau, muchas gracias por compartirnos. Yo aquí públicamente les voy a pedir que para socializar precisamente los aprendizajes, no sé, eso lo hablamos, pero no sé si nos pueden facilitar la presentación para yo compartirla con los compañeros y que a ellos les sea más fácil, ¿verdad? Tener, digamos, ese insumo, que se acuerden, mira esas técnicas, entonces ya tienen 5 técnicas que ustedes les van a dar. Entonces, tal vez que me la manden y si les parece, ¿verdad? Y están de acuerdo conmigo, que nos la manden y yo, compañeros, me comprometo a enviarles la presentación de Paola y de Daniela. Y en verdad, muchas gracias. No sé si gustan, ya quedamos con Dylan, que compartan este ratito, que tal vez después también a ustedes como docentes servir mucho el trabajo que hizo Dylan. Gracias, chiquillas. Con mucho gusto, profe. Sí, claro, nosotros le pasamos la presentación. Y Pau, tal vez si nos dejas de compartir para que Dylan pueda ahora compartir. Esta es interesantísimo, eso
esta cartografía social, ya Dylan se va a inspirar en presentar igual una síntesis del trabajo. Ellos hicieron un trabajo muy grande, pero yo le dije que se enfocara más en la propuesta como tal de la cartografía social. Dylan, un abrazo, yo sé que ha corrido mucho, yo también ahorita me toca correr, a mí me toca correr ahorita, pero es parte de nuestras dinámicas, así que bienvenido y adelante. Qué tal, profe? ¿Todo bien? No, un saludo a todos, para presentarme, ¿verdad? Mi nombre es Dylan Signo Villalobos, actualmente vengo a aplicar pruebas a los chiquillos, el día de hoy me tocó ahí con todos, desde octavo hasta 11º, entonces vengo unas pocas carreras. Bueno, la propuesta didáctica que les vengo a presentar, ¿verdad? Se titula Construyamos comunidades seguras en educación cívica, una propuesta didáctica mediante el uso de la cartografía social, en la enseñanza de la seguridad ciudadana, para situarla en el distrito Atillo. Ok, vamos a poner la pantalla completa. Ok, se ve ahora sí todo completo. Ok, bueno, esta propuesta didáctica la desarrollamos mi compañero Robert Octavo Madrigal y yo, en el contexto de, bueno, del trabajo final de graduación, ¿verdad? En el año 2019, y se presentó y se defendió en el año 2020, para que entendamos el contexto. La tesis fue desarrollada en pareja, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en claro, digamos, yo me encargué de la parte didáctica y quizá mi compañero Robert más de la parte como curricular y de evaluación. Bueno, inicialmente, para traerles una introducción de la propuesta didáctica, voy a explicarles más o menos cuáles fueron las bases que nosotros implementamos para el desarrollo de la propuesta. Ya después, el desarrollo práctico de un proyecto situado, ¿verdad? Y más o menos cuáles son sus fundamentos. Y el proceso de evaluación y de hallazgos del proceso de investigación que nosotros tuvimos, es decir, tanto el intento de evaluación del proceso educativo como de los hallazgos de la investigación. En esta primera parte voy a hablar de las bases de esta propuesta didáctica en concreto, para que ustedes vayan viendo más o menos cuál es el diseño que ustedes podrían implementar en otras unidades o contenidos que ustedes quisieran desarrollar. Inicialmente nos interesamos nosotros en una identificación de una problemática de aula, ¿verdad? Que ya fuese identificada por múltiples autores y autoras, ¿verdad? En la cual nosotros encontramos un problema importante, como es la didáctica tradicional de la cívica, ¿verdad? Centrada principalmente en la enseñanza del sistema jurídico costarricense, ¿verdad? Y hay ciertas demandas estudiantiles en que se les acerque más a las problemáticas del entorno comunitario, ¿verdad? De cada una de sus comunidades. Ellos critican mucho esto, digamos, de la didáctica centrada en las fotocopias, en las pizarras, y digamos, de que se enseña mucho sobre el sistema jurídico costarricense y no tanto sobre las problemáticas de su comunidad. Además, nosotros notamos una escasa contextualización, ¿verdad? Tanto histórica como geográfica. En nuestro caso, como es una técnica que viene de la didáctica de la geografía, nosotros hablamos de una escasa contextualización geográfica de esos problemas, y que nos interesa, ¿verdad? Hablar sobre problemáticas auténticas en las comunidades. Por último, digamos, identificamos que no se recurría a las percepciones de los estudiantes ante estas situaciones, y que no existen estrategias didácticas que promuevan la seguridad del entorno. Entonces, acá vemos nosotros por qué investigar el uso de la cartografía social en Atillo. Entonces, queremos gestionar la inseguridad como un problema geográfico, abordar teorías psicopedagógicas poco exploradas, principalmente la teoría de cognición situada, que ahorita vamos a ver en qué consiste este enfoque didáctico. También darle relevancia al contexto socioeducativo y principalmente las situaciones de inseguridad que vive el Liceo Roberto Brendel Messén, y reivindicar el rol del docente en el diseño de la práctica curricular, porque dentro de la propuesta didáctica nosotros agarramos ciertos elementos del contenido del programa para desarrollar esta propuesta. ¿Por qué el uso de la cartografía social, verdad? ¿En qué consiste esta estrategia? Inicialmente se planteó como una estrategia, ¿verdad?, de intervención socioeducativa, es decir, nosotros llegábamos a ver cómo iba a funcionar el diseño de esta estrategia, ¿verdad? Entonces, retomamos la enseñanza del contenido de seguridad ciudadana, ¿verdad?, en el primer ciclo de 7º nivel,
En el desarrollo, digamos, nosotros lo que hicimos fue consultar las situaciones de inseguridad percibidas por los estudiantes y ver qué podríamos localizar, ¿verdad?, en los entornos de la comunidad de TIC. Y una importancia didáctica de esta estrategia didáctica es que fomenta la discusión, el diálogo horizontal, la toma de conciencia sobre las situaciones de inseguridad del entorno, visibiliza ciertas experiencias, vivencias, sentimientos, emociones, de situaciones que ocurren en el territorio y permite georreferenciar esas situaciones de inseguridad. Además, esta estrategia no solo se centra en la parte social, sino también en la parte ambiental. Entonces, digamos, tiene múltiples aplicaciones para otros contenidos. Entonces, acá nosotros vemos la triada, ¿verdad?, de pedagogía, didáctica y currículo, cómo nosotros la vamos condensando para diseñar la propuesta. Tenemos esta parte, ¿verdad?, la teoría de condición situada y la importancia que tienen las situaciones de inseguridad en el entorno que viven los estudiantes. La parte de la didáctica de la geografía, y principalmente centrada en la geografía de la percepción y humanística para delimitar esas zonas de inseguridad. El enfoque curricular del programa de ética, estética y ciudadanía, principalmente en fundamentar estas estrategias, estas destrezas ciudadanas, ¿verdad?, que es el de la gestión del riesgo social ante situaciones de inseguridad y el de la construcción de entornos seguros. Y tenemos acá la parte de la estrategia didáctica que nosotros, abordamos a partir de la representación gráfica de esas situaciones de inseguridad, de ese espacio geográfico vivido, percibido y concebido por los estudiantes y mediante representaciones iconográficas de esas situaciones de inseguridad que los estudiantes perciben. Entonces, ¿en qué consiste la propuesta didáctica? Entonces, es diseñar, ¿verdad?, esta propuesta para moldear esa prescripción que nosotros tenemos a la hora de evaluar un proyecto en educación cívica, ¿verdad? Pero, digamos, intentando retomar las problemáticas del entorno, haciendo partícipes a los estudiantes de su proceso de aprendizaje. Entonces, el enfoque del diseño es práctico deliberativo. A la hora de diseñarlo, nosotros recurrimos a las percepciones de los estudiantes y a la percepción del docente cuando aplicamos la estrategia. Entonces, se involucra la dimensión subjetiva del docente sobre las situaciones de inseguridad del entorno y su visión de cómo evaluar el proyecto trimestral. Y también los intereses de aprendizaje de los estudiantes sobre esas percepciones de inseguridad en su propio entorno. Entonces, ¿en qué consiste este enfoque situado en términos evaluativos, ¿verdad?, y curriculares? Entonces, nosotros lo que hicimos fue diseñar una propuesta de diseño de proyecto situado, ¿verdad?, en el cual tomábamos los contenidos, principalmente el programa que dice percepciones de seguridad en el entorno, ¿verdad? Y nosotros ya realizamos un abordaje un poquito más teórico sobre qué consisten esas percepciones de seguridad ciudadana, que hay percepciones afectivas y cognitivas, las afectivas relacionadas a emociones y sentimientos, positivos y negativos de seguridad e inseguridad, y ya situaciones registradas de violencia criminal, violencia física, situaciones de personas estigmatizadas, vamos a ver qué más veo por acá. El tipo del proyecto situado es comunitario y tecnológico porque nosotros intentamos involucrar las tecnologías geoespaciales para la producción de cartografía, ¿verdad? Entonces, entre las competencias que se quieren fomentar son la localización y socialización de percepciones del conocimiento cotidiano de las y los estudiantes, ¿verdad? Para poder conocer esas situaciones de inseguridad y localizarlas. Y la evaluación implementa tanto los procesos del ciclo de la autoevaluación y la coevaluación dentro del proceso. Ahorita vamos a ver cómo lo operativizamos. En cuanto al desarrollo práctico de la propuesta. Entonces, les voy a explicar en qué consistió la propuesta inicialmente. Y nosotros lo que hicimos fue implementar pequeños grupos de discusión en el cual nosotros les consultamos a los estudiantes cuáles eran esas situaciones de inseguridad en sus barrios. Entonces, una vez surgía esa información, las categorizábamos en un sistema de iconos, ¿verdad? Iconos adhesivos para después localizarlas y pegarlas en un mapa, digamos, del distrito, a una escala un poquito ampliada para poder tener acceso a esa localización en los barrios, ¿verdad? Y posteriormente sistematizarlas con tecnologías de información geográfica. Ahí dentro de la propuesta nosotros lo que hicimos fue agregar la herramienta de Google My Maps para la evaluación de la propuesta, ¿verdad? Pero incluimos las dos partes. Incluimos tanto la parte de discusión y localización en el aula y posteriormente la parte digital.
Entonces, en la primera fase del proyecto, ¿verdad? Este proyecto tiene 4 fases. En esta primera fase del proyecto, nosotros lo que hacemos son círculos o grupos de discusión en donde se consultan esas situaciones de inseguridad. Una vez identificadas, se procede a realizar el diseño de los iconos, ¿verdad? Yo les recomiendo esta herramienta, FreePic, que digamos a ustedes, dependiendo de las situaciones que puedan emerger en sus localidades y sus comunidades, les sirve muchísimo, es súper, súper útil. Entonces, una vez identificadas esas situaciones de inseguridad, se dividen los estudiantes por los barrios de referencia, ¿verdad? Y de allí, digamos, empiezan a implementar diseños de mapas base, ¿verdad? Para cada uno de los barrios, en el cual los estudiantes van a localizar esas situaciones de inseguridad. Después se procede al proceso ya de indagación y de localización, en donde los estudiantes, una vez organizados en sus subgrupos, van a localizar esos íconos y esas situaciones de inseguridad en cada uno de los barrios, ¿verdad? Entonces esos subgrupos van a solicitarle al docente la cantidad de íconos necesarios dependiendo de cada una de las situaciones de inseguridad. Entonces ahí pueden ver cada uno de los mapas base por barrios. Además, se implementan, por ejemplo, lápices de colores, notas de apuntes y herramientas geotecnológicas, como por ejemplo este mapa base que se utilizó, digamos, mediante la herramienta OpenStreetMap, que, digamos, ahorita vamos a explicar cómo se puede usar y cómo se pueden descargar los datos de esa herramienta. Después hay una tercera fase, en donde una vez, primero, digamos, localizados los barrios de manera un poco más concreta, ¿verdad? Se procede a un proceso de socialización de todos los barrios del distrito. ¿Para qué? Para que los estudiantes vean las diferencias, ¿verdad? Entre cada uno de los barrios, que las situaciones son distintas, son variadas, y puedan socializar y comunicar, digamos, las situaciones de inseguridad que ocurren en cada uno de esos barrios y hacer un balance general de qué es lo que está ocurriendo en el distrito. Entonces, para este diseño, nosotros utilizamos un mapa base, una hoja A0, que es un mapita bastante grande, 1 metro por 800 centímetros, entonces es bastante grandecito. Y como materiales utilizamos esos mismos iconos adhesivos que hemos iniciado en el principio. Entonces, tal vez a alguno le surge la pregunta, ¿cómo diseñar esos mapas base, verdad? Entonces, ya aquí viene la parte geográfica, implementamos a ir ayudándoles de alguna forma. Hay herramientas como, por ejemplo, ya les explicaba el OpenStreetMap, que ellas tienen en la misma página, ustedes ponen openstreetmap.org y intentan ustedes localizarse en sus comunidades y pueden exportar un archivo OSM, lo pueden descargar y les va a salir, digamos, en cualquier tipo de software, de sistema de información geográfica, les va a salir en sus comunidades, todas las capas de información, les va a delimitar desde bancos, bueno, dependiendo si están en una zona urbana, ¿verdad? Si están en una zona rural, sí les va a delimitar algunas cosas, pero no todo. También tenemos esta otra herramienta que es Google My Maps, que nosotros la utilizamos para la parte del diseño de digitalización, ¿verdad? Que en esta, digamos, las capas que se utilizan son archivos KML, que también son completamente editables en archivos, en los software de sistemas de información geográfica como QuantumGIS, que este es gratis, y ArcGIS, que este sí requiere licencia, pero la universidad, si ustedes mandan un correo a la Escuela de Geografía, se las facilita. Y también hacemos una utilización del Sistema Nacional de Información Territorial, ¿verdad? Que es un nódulo de datos que tiene el Instituto Geográfico Nacional para poder descargar estos archivos, ¿verdad? Los Web Future Service, que es como vincular una URL a este software, ¿verdad? Y les va a descargar un archivo shape, que es básicamente la delimitación de barrios, distritos, y pueden ir traveseando esas herramientas para ir empezando a vincularnos con la parte de geotecnologías. Entonces, la cuarta fase del proyecto es digitalizar la parte, digamos que colectiva que hicieron los estudiantes en clase, ¿verdad? Digamos, aquí tenemos la localización de ciertos iconos y vamos a ir viendo cómo estos iconos se van acumulando por barrios, ¿verdad? Entonces ya hay algunos barrios que van a tener una acumulación de situaciones de inseguridad. Por ejemplo, aquí veo algunos que me acuerdo de balaceras, que venta de drogas y algunas cosillas que ocurrían, por ejemplo, en esta zona de Atillo 8.
Entonces, aquí se utiliza esa herramienta de Google Mind Maps, en la cual los chicos utilizan los puntos, ¿verdad? Esos puntos se categorizan por la situación y, digamos, se hace una utilización de los iconos, los mismos iconos que habíamos desarrollado durante la primera fase del proyecto. Entonces, en síntesis, las fases de este proyecto. Primero, esta fase de organización, de formación de equipos de trabajo y negociación de las problemáticas de inseguridad para diseñar los iconos. Segundo, el proceso de indagación, cómo los estudiantes van a diseñar esas afectaciones, tanto personales como comunitarias, dentro de sus barrios. Se facilita que puedan hacer consulta a familiares, a vecinos, que puedan hacer algún tipo de entrevista o sondeo así, de manera informal. Y ver cuáles son los mapas bases que ellos van a requerir y la cantidad de iconos que se necesiten localizar. La fase de socialización, ¿verdad? Donde ya los chiquillos dentro de sus barrios van viendo los contrastes que hay en cada uno de los barrios y, digamos, se desarrolla la propuesta común del mapa. Y por último, esta fase de digitalización, ¿verdad? Que les comentaba, con esta herramienta de Google My Maps, para que ellos ya le faciliten al docente un archivo KML para hacer el diseño de la cartografía digital. Entonces, ¿cómo se evalúa este proceso de, digamos, el uso de esta estrategia de acto? ¿Y cuáles fueron los hallazgos que nosotros tuvimos durante la investigación? Nosotros desarrollamos una serie de pequeños enunciados e indicadores para ver registros de desempeño en los estudiantes, en algunos casos. En otras son escalas de valoración. En esta primera, digamos, se evalúa la primera fase, ¿verdad? En el cual es básicamente que los estudiantes participen de la dinámica grupal, de la identificación de situaciones de inseguridad, ver preguntas sobre esas percepciones de inseguridad y se comunica al docente la cantidad de iconos necesarios para ir localizando ya barrio por barrio las situaciones de inseguridad. Acá, digamos, tenemos la segunda fase del proyecto, que es la fase de indagación. Aquí, digamos, los estudiantes van a ir definiendo cada una de esas situaciones y problemáticas de inseguridad, ir viendo cuáles son esas percepciones sociales, ya sea entre ellos mismos o con gente de la comunidad o de sus familiares, ir localizando los iconos entregados, irlos justificando dependiendo de las situaciones de inseguridad, ir distinguiendo ciertas rutas o comportamientos que ellos tienen en el territorio. También se comparan las situaciones de inseguridad, ¿verdad? Se intentan investigar ciertas noticias y hay, digamos, situaciones que aparecen en medios de comunicación, ya sea periódicos, noticias en televisión, como sea. Y también sí realiza ciertas recomendaciones para ir favoreciendo que esa situación de inseguridad se vaya disminuyendo en la comunidad o en el barrio. Vamos a ver. Me pasó. Compara. Indagación. Sí, profe, vamos a ver cómo le hago para pasar la presentación. No, usted la tiene por ahí, ¿verdad? ¿Me la habías mandado? No, casi yo creo que sí, espérate. Te la comparto, dame un segundito. Sí, que quedamos ahí como trabados en esa. Vamos a ver. O si dejo de compartir y vuelvo a intentar. Sí, hay ocasiones donde funciona. Si no, ya la estoy buscando. Ok, vamos a otra vuelta. Here. Vamos a otra vuelta. Acá la tengo. Aquí, pásamela. Si me haces el grandísimo favor. Vamos a ver por dónde íbamos. Acá. Ya por la parte de evaluación, ajá. Pero no sé en cuál parte exactamente. En la otra, en la que sigue después de eso. Ajá, ya en esta tercera fase, viene ya un proceso de autoevaluación de los estudiantes, ¿verdad? Ver si ellos se ubican en los barrios, si logran tener ciertos iconos, ciertos hitos de referencia, digamos,
que pueden localizarse ya sea mediante una plaza, el banco, una tienda o lo que sea, ¿verdad? Que no se sientan perdidos en el mapa, que si sitúa las problemáticas de inseguridad del barrio, si utiliza, digamos, ciertos desplazamientos que son seguros o inseguros dentro de los barrios, si reconoce ciertas afectaciones, y si respeta las diferentes percepciones que los estudiantes tienen sobre las situaciones de inseguridad de todo el distrito, ¿verdad? Ya en la parte más social o comunitaria. A la siguiente, profe. Creo que ahí está la misma. Ajá. Por último, viene la parte de la evaluación del taller de mapeo con Google My Maps, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros sí tenemos que hacer el esfuerzo de facilitar la herramienta a los estudiantes, ¿verdad? Que algunos tengan una cuenta de Google, ¿verdad? Un correo electrónico de Google, pasarles una capita en la que se delimiten los barrios. Ahí el docente va a ser el encargado de facilitarle esa delimitación del barrio, ir localizando, ya una vez hecho todo el proceso de localización en cada uno de los barrios, ir etiquetando, ¿verdad? Esas situaciones de inseguridad, utiliza esas problemáticas localizadas ya en el mapa impreso, es decir, mediante el proceso colectivo. Y por último, digamos, la entrega del archivo en formato KML, ¿verdad? Como se solicita en la parte escrita del proyecto. Por último, vamos a ver, ya para ir cerrando. Estas son como opiniones que nosotros, ya son hallazgos narrativos que tanto el docente cuando nosotros desarrollamos la estrategia, pues nos dio, ¿verdad? Nos decía esto, que lo veía aplicable, ¿verdad? Porque, digamos, tenía un componente evidencial para los estudiantes, que la estrategia era excelente, que los chicos empiezan a tener un poco más de interés en la materia, porque estos contenidos por lo general suelen ser aburridillos para los estudiantes, ¿verdad? Y tal vez lo importante es de retomar el componente del estudiante como un actor colectivo, ¿verdad? Que tanto nos ha costado a nosotros, que no se sientan así solo seres individuales, así por así, sino que forman parte de una comunidad y tanto educativa como externa, ¿verdad? Y que sirve tanto en papel como en la parte digital. En cuanto al alumnado, aquí ellos dicen que les ayuda a pensar, a ubicar lugares malos, les ayuda a identificar zonas peligrosas para sentirse seguros, aprender sobre la inseguridad de Atillo y reconocer esos lugares peligrosos. Ya estos son un registro de la experiencia que tenemos con los chiquillos de la sección 8.1 y 8.2 del Liceo Roberto Urena MC. Ahí, eso fue, digamos, durante la fase, digamos, de discusión y localización, y más bien se peleaban entre ellos para que tuvieran los iconos suficientes para localizar un montón de situaciones. Más bien se peleaban hasta por los iconos. Entonces, ya ahí, digamos, es un proceso donde están las etiquetas de las situaciones de inseguridad, ahí están los iconos y ciertas anotaciones que lo que hacen más bien es enriquecer la experiencia, porque en ocasiones los iconos se nos quedan cortos. Los iconos se nos quedan cortos ante tantas cosas que empiezan a surgir en el momento. La siguiente, por favor. Perdónenme que tengo... Tranquilo. Y ya esta es la sistematización final que nosotros hicimos, ¿verdad? Que fue, digamos, dependiendo de la acumulación de casos o situaciones de inseguridad, ir estableciendo un mapita de calor, ¿verdad? Para ver viendo dónde es la acumulación de mayor cantidad de puntos. Y sí notamos ciertos detallitos acá. Hayan visto algunos mapas que se veían en esta parte de acá de Atillo demasiado caliente. De hecho, esto es una zona caliente en donde hay como muchas balaceras, intercambio de drogas, situaciones de ese tipo. Por acá habían muchos asaltos, también por acá por la parte de este paso de Atillo 2, aquí hay un puente, los chiquillos nos decían, por acá saltan todo el tiempo, y hay que tener cuidado en esa parte. El colegio, principalmente situaciones como el bullying, situaciones como, por ejemplo, ahí hay un cruce, entonces habían como atropellos, muchos atropellos porque no había un semáforo en esta parte de acá. Entonces también anotaban como peleas entre estudiantes. Había otra situación como bastante compleja ahí, digamos, ya era con cuestiones relacionadas al género, de acoso, que las chicas las intentaban grabar mientras se cambiaban en los baños y cosas por el estilo. Entonces era compleja la situación ahí.
En Sagrada Familia también situaciones como robos, hurtos, venta de drogas, consumo de alcohol, etcétera. Entonces, ven aquí que esta categorización, digamos, de ese montón de situaciones de inseguridad nos permitió hacer ese mapita de calor y ir viendo cuáles son las situaciones de inseguridad, ¿verdad? Entonces, ya para finalizar la propuesta, bueno, les agradezco mucho el espacio de comunicar un poquito lo que hicimos, ¿verdad? Y invitarles a reflexionar, ¿verdad? Ahí les comparto esta frasecita de Paulo Freire y Irene Shore, que dice que la educación debe ser integradora de los estudiantes y los profesores en creación y recreación de conocimiento comúnmente compartidos. En la actualidad, el conocimiento es producido lejos de las aulas por investigadores académicos, escritores de libros didácticos y comisiones oficiales de planes de estudio, donde no es creado ni recreado por los estudiantes ni profesores en las aulas. Entonces, como para irnos animando, ¿verdad?, a diseñar sus propias propuestas didácticas, a ir involucrando, digamos, diseños similares, ¿verdad?, ya sea desde la perspectiva de la educación histórica, la educación geográfica, didáctica de la geografía, didáctica de la historia, que son disciplinas estructurantes de nuestra carrera, ¿verdad? Muchísimas gracias. Con eso concluyo. Muy bien, muchas gracias. En verdad, yo sé que tal vez fue muy rápido el trabajo que hicieron Dylan y el compañero, ya se me olvidó, Robert, que puede ser un poco hasta más técnico, porque vean que se habla de cartografía digital. Sin embargo, yo les voy a compartir igual la presentación, Dylan, si usted me da permiso, y ustedes podrían hacer una adaptación del proyecto perfectamente, vamos, en los mapas base, ¿verdad? Ahora hay mapas, digamos, de los cantones, entonces se pueden buscar mapas bases de distritos, se puede hacer una misma dinámica para que los estudiantes busquen, por ejemplo, ellos trabajan con inseguridad, puede ser que sea inseguridad vial, puede ser que sea otro tipo de temáticas, y adaptar. Quería pues decirles, son ambas tesis fueron diseñadas desde la investigación educativa de la universidad, que muchas veces no se adapta, bueno, no es que no se adapta, sino que no sigue tal vez de forma lineal lo que pide las rúbricas o los reglamentos del MEP. Entonces, ustedes tienen que hacer, o nosotros tendríamos que hacer las adaptaciones acorde a los lineamientos, porque la idea acá es, se nos da el bagaje teórico y nosotros como profesionales de estudios sociales hacemos la adaptación correspondiente a lo que se necesita. De mi parte, yo ya necesito ir cerrando por acá, no sin antes, no quiero cerrar dándole nuevamente el espacio. Si alguno o alguna quisiera pues hacer un comentario final o comentario final, pues este es el momento, antes de despedirnos por hoy y darles ya el espacio a la parte asincrónica, es decir, ya en este momento las horas del curso vienen precisamente para que ustedes, como decía Dylan, tomen una propuesta, construyan su propuesta y traten de aplicarla a ver qué resultado nos da. Entonces no sé si alguno o alguna quisiera pues compartirnos algo final. Ese silencio atroz en la virtualidad, miren qué complicado que es. Bueno, ustedes lo saben porque ustedes tienen clases virtuales, ¿verdad? Nadie. Bueno, de mi parte me despido. Yo les voy a mandar un videíto haciéndoles como un tutorial ahí de lo que sigue en el curso para que no se me pierdan. El gran temor es que nos hemos acompañado de forma asincrónica, entonces ahí estamos. Pero ahora que viene la parte asincrónica, sean muy responsables con el tiempo. La idea del curso en esa parte sincrónica es que ustedes dosifiquen en su tiempo, en sus momentos, en su espacio para que puedan hacerlo. Y nos estamos en contacto, ahí está en correo, está el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, está, ¿verdad?, todas las plataformas para el diálogo abierto y sincero. De mi parte, feliz tarde, un gusto y espero que la experiencia de enseñarnos de profe de esta tarde les sea muy útil para su práctica y desarrollo profesional. Un abrazo y nos vemos pronto. Buenas tardes, muchas gracias, Juan Carlos, y a los compañeros que estuvieron hoy. Un gusto, Katia, saludos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, Dylan. María, muchísimas gracias. Chao, chao.